Hoy voy a hablarles sobre cómo selecciona Colfuturo a sus beneficiarios. Lo primero que quiero contarles es que es un proceso competitivo y la idea de esta charla es que ustedes puedan maximizar la probabilidad de que Colfuturo los escoja. El proceso es competitivo porque tenemos muchos más candidatos que personas que podemos apoyar. Y es muy sencillo entender cómo seleccionamos, por lo tanto, si usted puede maximizar sus resultados en los temas que son críticos, podrá tener más oportunidad. El proceso de selección de Colfuturo inicia con una revisión administrativa donde comprobamos que toda la documentación y el formulario estén completos. Posteriormente revisamos la prueba de dominio de un segundo idioma. Para Colfuturo es fundamental que ustedes tengan un buen dominio de un segundo idioma porque conocemos que eso abre enormemente las posibilidades de éxito laboral futuro y éxito académico. Posteriormente entramos de lleno en el proceso de selección, donde lo que hacemos es que en cada una de las 12 áreas en las que ustedes se han clasificado según su interés, arquitectura, ingeniería, derecho, etc., utilizamos información que ustedes aportan e información de una calificación que da Colfuturo, de 2 calificaciones para ser exactos. La información clave en la selección es el promedio académico que ustedes obtuvieron durante su pregrado. Nosotros suponemos que las universidades, mientras mejores son, más selectivas son y van a hacer ellos una selección mirando su hoja de vida, su experiencia académica, su experiencia profesional, los artículos de investigación, etc. Y que Colfuturo no tiene que repetir ese proceso. Por eso, digamos, nosotros no miramos el portafolio y no miramos la hoja de vida y no hacemos una selección subjetiva. ¿Cómo organizamos el listado? Utilizamos su promedio académico. Si usted tiene el puesto que ocupó en su promoción, normalizamos ese puesto ocupado en una nota de 1 a 5, donde 5 es una persona que fue el primero en su grupo y digamos 2,5 sería una persona que fue de la mitad de su grupo. Comparamos esa calificación con el promedio que usted obtuvo en el pregrado y si la calificación del puesto ocupado es más alta que la calificación del promedio de pregrado, la utilizamos. Si es más bajita o es no existente, porque hay muchas universidades que no dan ese puesto ocupado, sencillamente distribuimos ese porcentaje entre las demás 3 calificaciones, que ya digamos usted va a saber cuáles son. Una era el promedio de pregrado, el puesto ocupado, el ensayo, que lo califican 3 jueces independientes, y la calificación que Colfuturo le da al programa de destino. Entonces ese puesto ocupado cuando no se tiene o cuando es más bajo que la calificación del pregrado, se reparte, digamos, ese porcentaje se reparte entre las demás 3 calificaciones. El ensayo no pesa mucho, ustedes lo pueden ver, digamos, en el cuadro que se anexa a este video, pero es muy importante porque ustedes no saben en dónde va a cortar Colfuturo. Si el grupo es muy fuerte, cualquier puntico puede hacer que usted quede unos puestos por debajo de la línea de corte o unos puestos por encima. Entonces, esmérese muchísimo en el ensayo, produzca algo que sea contundente, que le transmita a Colfuturo de qué se trata su proyecto. Finalmente, el elemento clave en la selección de Colfuturo es la calificación que Colfuturo le da al programa de destino. Primero iniciamos con un proceso de búsqueda de información en el Internet, información de rankings, información de publicaciones, en la que buscamos identificar qué tan visible a nivel internacional es el programa que usted va a desarrollar. Calificamos de 1 aquellos programas que objetivamente nos parecen que son de baja calidad o algunos programas que pueden ser muy buenos pero son parcialmente o totalmente en línea, tiempo parcial o nocturnos. Calificamos de 3 programas que equivalen a uno de los mejores programas en las universidades más destacadas, públicas o privadas del país. Ahí pensamos que no hay ningún valor de irse a estudiar al exterior, que es mejor quedarse, digamos, en Colombia a hacer ese estudio de posgrado. Finalmente, la mayoría de los becarios de Colfuturo están en el rango de 4 a 5, estando la mayoría cerca a 5. 4 es un programa excelente a nivel nacional y que tiene alguna visibilidad a nivel internacional. 5 es un programa que es top, sin ninguna duda, uno de los mejores, de los 10 mejores o 12 mejores en su área. El proceso es muy sofisticado, digamos, tenemos unos algoritmos y unas maneras de calificar para dar esa nota, que después es
discutida en unos comités de área donde vienen expertos que son externos a Colfuturo, que nos ayudan a refinar esa calificación. Todas esas notas, esas 4 notas o 3 notas cuando no hay el puesto ocupado, se ponderan. El promedio del pregrado tiene un peso del 42%, el puesto ocupado cuando se tiene un peso del 15%, cuando no se tiene o es menor el puesto ocupado normalizado de 1 a 5, ese 15% se reparte en las otras 3 calificaciones. El ensayo, que lo califican 3 jueces externos, tiene un peso de 5%, y la calificación del programa que usted va a adelantar tiene un peso del 38%. Eso da un 100% y eso le da a usted una idea de cómo selecciona Colfuturo. La ventaja de este sistema es que nosotros nos podemos sentar con cualquier persona a explicarle objetivamente por qué fue seleccionado o por qué no lo fue. Yo aquí quisiera decir un par de ideas. Uno, ojalá ustedes maximicen su oportunidad. Un poco lo que Colfuturo está haciendo en ese ejercicio, no un poco, sino lo que Colfuturo está haciendo en ese ejercicio es tratar de entender en cada área cuáles son los mejores programas. La información de rankings es útil para unas áreas y no lo es para otras, por lo que nosotros no nos paramos allí. Digamos, es muy útil para alguien que va a hacer un MBA, es muy fácil encontrar cuáles son los programas más fuertes, es mucho más complejo y más difícil en un área como la animación. Sin embargo, hay una equivalencia entre visibilidad y calidad. Si el programa que ustedes van a hacer es de verdad importante, tiene que estar relacionado con algo que esté pasando en la industria de la animación, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de la industria del cine. En el área de ustedes hay infinitos cursos y algunos de ellos son buenos, pero vale la pena que ustedes hagan un ejercicio de dar un paso más allá para entender si el programa es un programa de un community college al que cualquier persona puede acceder, o el programa es un programa altamente competitivo donde solo unos pocos privilegiados desde el punto de vista intelectual van a poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, y los dos son válidos. Es posible que haya alguno de ustedes que termine yendo a uno de esos otros programas y tenga una excelente experiencia y aprenda a manejar muy bien unas herramientas. Y algunos otros que vayan a un programa de esos líderes donde están las personas que están participando activamente en lo que está pasando en el mundo del cine, digamos, animado. El segundo punto es, la selección es totalmente transparente. Yo me puedo sentar y tengo los listados donde no importa de quiénes son hijos ustedes, no importa de dónde se han graduado, de qué universidad, no importa absolutamente para nada quiénes son, pueden estar o no seleccionados allí. Y eso, digamos, es algo que para nosotros en el equipo y para mí como director de Colfuturo es absolutamente fundamental. Digamos, esa es la razón por la que yo llevo este tiempo trabajando, digamos, en Colfuturo. Y tal vez la tercera mención que hago allí es ojalá ustedes puedan hacer pequeños trabajos en grupo en este ejercicio, que identifiquen otras personas o que ya hicieron el programa que ustedes podrían hacer o que tengan intereses parecidos y se pongan en la tarea muy juiciosa de investigar, de averiguar, de compartir notas y también digamos que ahí nos transmitan a nosotros información. En la medida que los estudiantes nos transmiten información, nosotros incorporamos esa información en la calificación. ¿Qué tipo de información? Cuando usted entra y lo que usted ve es una descripción curricular y no hay profesores detrás, eso es un nivel distinto a cuando lo que usted tiene es los profesores por delante y la información curricular por detrás. No sé si eso es claro. Digamos que el profesor en nuestro sistema de educación suele ser un accidente que pasa el primer día de clase. Alguien entra, abre una puerta y escribe en el tablero: mi nombre es Jerónimo Castro, yo voy a ser su profesor de cálculo 3. Y perfecto, a todos les parece perfecto, pero nadie sabe quién soy yo, cuál es mi experiencia, en dónde me formé, cuáles son los artículos que yo escribo, etc. El otro escenario es: yo soy Michael Porter, experto en estrategia competitiva, he publicado estos libros, soy la referencia a nivel mundial y usted podría tener una clase conmigo si es admitido en el programa. En el sector de animación pasa exactamente, digamos, lo mismo. Solamente por ahí el 1 o 2% de los programas tienen la segunda característica. El 98% tienen la primera característica. Ojalá ustedes puedan acceder a programas del segundo tipo. Yo soy beneficiario de Colfuturo del año 2011
Actualmente estoy trabajando para Disney acá en Los Ángeles y bueno, quiero compartirles un poco cómo fue mi historia para llegar acá y cómo Colfuturo, al apoyar mi posgrado, pues me dio la posibilidad de seguir mis sueños. Bueno, yo soy publicista, la Tadeo. Mm, Trabajé mientras estaba estudiando como fotógrafo para revistas y agencias de publicidad. Después me gradué y digamos que me empecé a meter más por el lado de diseño y de páginas web, y hacer branding, logos también. En ese momento fui a uno de los primeros SIGGRAPH que hubo en Bogotá y bueno, ahí me di cuenta de lo que quería hacer y pues decidí empezar a buscar mi posgrado en animación y en efectos especiales. Dentro de los programas que encontré, el que más me gustó fue el de School of Visual Arts en Nueva York. Era un programa que me daba todas las materias que yo quería, todo lo que me interesaba dentro de la carrera de animación y efectos especiales. Sin embargo, era un programa que era muy costoso. Entonces ahí fue cuando apliqué a Colfuturo y bueno, afortunadamente fui beneficiario en el 2011 y pude empezar clases a eso de septiembre de ese mismo año. Uno de los consejos que les puedo dar a la hora de escoger el posgrado es estudien muy bien la ciudad a la que van a ir. Al final de cuentas, dure lo que dure el posgrado, 1, 2 o 3 años, es la ciudad donde van a estar viviendo. Y esa ciudad y esas personas con las que están conviviendo va a influir muchísimo en lo que son ustedes como personas y sobre todo como artistas. En mi caso particular, Nueva York influyó muchísimo en mi portafolio y ese portafolio fue lo que me permitió acceder a una serie de prácticas y de trabajos, que me formaron muchísimo más que incluso las mismas clases. El primer año de universidad realmente pues fue un año solo de materias. Las materias eran 1 o 2 horas de clase, pero tenían una serie de, digamos, de trabajos para entregar y se volvía una especie de estudio, la universidad, donde uno tenía una serie de equipos, una serie de, digamos, de recursos, todos de primera clase, para trabajar en los proyectos de uno. Ese primer año fue muy importante para mí porque pude meter una clase que era un Independent Studies, era una, digamos, una especie de mentoría con una profesora que hoy en día considero como mi mentora. Ella trabajó, digamos que era una iluminadora vieja escuela, entonces trabajó en DreamWorks, haciendo la primera Shrek y me dio muchísimas de las bases que después me iban a permitir trabajar en la industria. Y eso es una de las cosas más importantes que uno tiene pues, al estar en uno de estos posgrados, y es que los profesores, más allá de profesores, son mentores y se vuelven amigos de uno y eso es una de las cosas más valiosas que uno le puede sacar. Un poco tomar esas experiencias que ellos han tenido y aplicarlo a la vida y a la carrera de uno. Con la ayuda de ella logré montar un muy buen portafolio, o un portafolio suficientemente bueno, para decirlo de otra manera, para aplicar a las prácticas y a los internships, que es una otra de las cosas muy valiosas que uno tiene. Yo a mitad del posgrado tenía unas vacaciones largas, yo terminaba clase en abril y volví a entrar en septiembre. Apliqué, yo quería aplicar, digamos, a los grandes estudios y afortunadamente en Blue Sky me escogieron para el primer internship que hacían, cosa que fue pues muy muy chévere. Y bueno, tuve una de las mejores experiencias de aprendizaje con producción de verdad. El internship en Blue Sky fue una experiencia increíble para mí. Tuve la oportunidad de como de trabajar con el software con el que ellos renderizan, mm, y de aprender de sus métodos de iluminación. Digamos que a la medida que fue avanzando el internship me dieron la oportunidad de trabajar en Epic y pude hacer dos tomas muy sencillas, pero pues muy chévere la experiencia. Tenía que entrar a lo que ellos llaman rounds o en los otros estudios llaman dailies con los supervisores, tomar notas, ir corregir y tener una experiencia laboral como si fuera un iluminador más. Luego de Blue Sky empecé mi segundo año de posgrado. Digamos que el segundo año era igual, viendo materias como lo que era el primer año, pero adicionalmente de eso uno tenía que hacer tesis. Uno podía escoger y tener cierta libertad de qué hacer. Yo escogí hacer una película, hacer un corto, y además de eso me asocié a una amiga que era de la China, y eso fue una experiencia muy especial y muy chévere porque
Digamos que otra de las grandes ganancias de los posgrados es poder conocer de la demás gente, de otras culturas, y un poco en esa dinámica de quiero conocer quién eres tú y saber que eres una persona diferente, pero que te tengo que entender y lidiar un poco con trabajar contigo, incluso siendo diferente, es donde uno aprende muchísimo, ¿sí? Y bueno, ellos también están en eso y es toda una experiencia de, digamos, de diálogo y de creación en conjunto muy, muy especial. Bueno, después ya cuando me gradué, volví a Colombia por unos meses. Trabajé con Fox Telecolombia en el departamento de efectos y en ese momento Blue Sky me llamó para trabajar en Río 2. Entré a trabajar con ellos como un Lighting Technical Assistant, que básicamente es la persona que se encarga de preparar las tomas para que los iluminadores puedan iluminar. Hice un trabajo muy técnico, pero fue uno de los, digamos, uno de los puestos donde más he aprendido porque entendí muy bien cómo funciona la producción y cómo funciona el pipeline y digamos que me pude pulir mucho técnicamente. En ese momento yo había aplicado ya al Walt Disney Talent Development Program acá en Disney y me contactó la reclutadora. Eso es otra cosa que les recomiendo mucho cuando estén en la universidad. Van a tener muchas visitas y muchos critiques de reclutadoras y artistas. Traten de tener las mejores relaciones con ellos porque van a ser muy importantes. Eh, Son personas muy sencillas y muy asequibles, así que no le tengan un poquito de nervios a hablar con ellos porque son personas de lavar y planchar. Con ellos logré hablar y cuadré para empezar en enero acá a trabajar con Disney. Soy un lighting trainee, estoy aprendiendo, digamos, de un montón de herramientas y de cosas que pues, son, no puedo hablar mucho, pero realmente el simple hecho de estar acá en el estudio que pues, trabajo Walt Disney es un aprendizaje por sí increíble. Uno está rodeado de arte, de todas las películas clásicas y de todas las, digamos, de las épocas doradas de la animación. Y eso es una experiencia incambiable. Por último, pues puedo decirles que apliquen a Colfuturo. Es una oportunidad grandísima. Yo me siento muy afortunado de haber sido un beneficiario y gracias a eso pues he podido estar acá y he podido vivir como he podido vivir todas las experiencias que he vivido acá. Entonces no se desanimen, hagan todo lo que puedan por aplicar. No, digamos que hay que ir haciendo una cosa a la vez, pero ahí se va solucionando eso. Y bueno, ¿no? Si tienen cualquier duda, me quieren escribir de lo que quieran, preguntarme, lo que sea, apenas acabe el video, pues va a estar mi email. Yo trataré de escribirlo lo antes posible. Puede que me tome un poco, pero prometo hacerlo. Y bueno, aprovechen mucho con el futuro, que es una oportunidad que hoy en día los colombianos tenemos pues, que es invaluable. Hola, yo soy Ana Caro, soy beneficiaria de Colfuturo del 2011. Yo estudié artes visuales en la Universidad Javeriana, me gradué en el 2008 y hice mi primer cortometraje cuando estaba en mi último semestre, que se llama Yo me llamo Mariana. Eh, Después de que hice este cortometraje, decidí ya como que lo que quería hacer era animación. Trabajé con Carlos Santa, con Cecilia Traslaviña en diferentes ejercicios, en diferentes comerciales. Y bueno, como que ya quería como una especialización o algo un poco más profundo con la animación y me encontré con esta maestría en la National Film and Television School en Londres, donde era muy específico porque era dirección de animación y es muy difícil encontrar esta maestría, solamente hay 2 lugares, en Francia y en Londres. Después como que trabajé un poco acá, decidí irme para Londres para poder tener como el inglés suficiente para entrar a la maestría, entonces me fui con 2 años de anticipación, estudié inglés, estuve trabajando, estuve ahorrando y pues preparándome para aplicar a la maestría pues con un buen portafolio. Solamente aceptan 8 estudiantes por año, entonces mucha competencia, entonces como que quería estar muy bien preparada. Después como que apliqué y quedamos 8 estudiantes, fui como la primera colombiana en este programa y bueno, en mi primer año como que este era un lugar mágico porque es un sueño hacer animación allá con todos los profesores,
imaginables que uno puede tener. Aprendí muchas cosas, pero ya entonces la beca de mis papás se iba como agotando un poco y ya ellos como que me insistieron, trata de buscar una beca, pero allá es un poco difícil por ser estudiante internacional. Los ingleses solamente le dan becas como a los estudiantes de su país, porque pues ellos ya han crecido ahí, han pagado todos los impuestos, etcétera. Entonces encontré Colfuturo y empecé como a mirar todos los requisitos. Apliqué ya muy cerquita al final, pero fue muy afortunada porque en ese momento Colfuturo y Proimágenes se unieron, entonces fui como una de las primeras beneficiarias de Proimágenes. Entonces tengo la condonación del 45% por parte de Proimágenes y del 50% por parte de Colfuturo por haber vuelto al país. Entonces esto como que me salvó totalmente de pagar una deuda muy grande y haber podido disfrutar como mi año final de la maestría sin preocuparme por la plata. En mi segundo año ya entonces fui beneficiaria de Colfuturo y en ese momento es el año donde hacemos el cortometraje final. El resultado de esto fue The Magnificent Lion Boy, El Magnífico Niño León, que fue mi último cortometraje, que lo terminé en el 2013. Me gradué de dirección de animación en la NFTS y después de eso el corto le ha ido súper bien. El corto fue nominado en Cine Fundación, que es una de las selecciones de Cannes. Fui la primera mujer colombiana nominada en estos premios, lo que me ha abierto como muchas puertas y pues gracias como a todos estos 2 años en la NFTS y con la ayuda de Colfuturo como que pude terminar pues digamos este gran proyecto que es un cortometraje de 10 minutos. Entonces bueno, ya el corto le ha dado vuelta al mundo, ha ganado en algunos festivales como en Corea, en Estados Unidos y pues ahorita vienen más cosas porque ha quedado en muchos festivales, ya ha estado seleccionado como en 17 o 18 festivales. Y cuando regresé a Colombia, entonces, aparte de recibir la condonación de Colfuturo y Proimágenes, estuve trabajando en Fox y ahora estoy con Hierro Animación, que es un estudio de animación que está haciendo cuentos de viejos para Señal Colombia, dirigido por Carlos Smith. Y bueno, estoy haciendo como varios proyectos de animación y aplicando como todos los conocimientos que adquirí en Inglaterra. Y bueno, si no lo duden en aplicar a Colfuturo y ahora más con Proimágenes, los que quieren estudiar cine, es una ayuda muy grande y pues como que lo hace a uno disfrutar un poco más estando de afuera, sin pensar tanto como en el problema de pagar inmediatamente, porque pues los costos son altísimos, especialmente para los estudiantes internacionales, pero es una ayuda muy grande que hace como cumplir estos sueños y bueno, ¿no? Mucha suerte con todo. Siempre me emociona ver lo que pasa de verdad detrás de cada persona. Y el caso de cada uno de ustedes será muy distinto al de ellos, pero, digamos, pero lo que es interesante es como el proceso. Si ustedes se fijan ambos, el proceso nace de una vocación, de una convicción personal muy fuerte. Entonces, en la medida que ustedes puedan construir esa vocación personal, tienen una fundación muy sólida para que las cosas funcionen bien. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay que tener planes alternativos. Y lo tercero, hay que tener claridad que no necesariamente ese es el mejor camino para todas las personas. Hay personas, y yo lo pongo mucho en el tema, digamos, de empresariado, las personas que van a hacer un MBA. A veces me encuentro con personas que dicen, yo les pregunto, bueno, ¿y usted por qué va a hacer un MBA? Y me dicen, no, porque es que yo tengo una idea empresarial muy poderosa. Yo digo, ¿y usted sí necesitará hacer un MBA para sacar adelante esa idea empresarial? Si su idea es buena, debía estarlo quemando por dentro y irse 2 años a hacer un MBA, lo único que va a hacer es sacarlo, digamos, de esa posibilidad. Entonces, lo digo y porque me parece que eso cada uno lo puede responder y en el caso de ustedes creo que también puede eventualmente pasar muchas veces lo mismo. Hay una oportunidad que es la ahora o nunca y para otras personas hay una claridad como estos 2 personajes que sienten que les faltaba una herramienta, que les falta una exposición internacional y que están ganando muchísimo, digamos, de todo este ejercicio. Y tal vez el último comentario para abrir las preguntas, ambos tienen algo en común y es que van a ciudades espectaculares.
en el sector creativo, poder estar en Londres o en Nueva York, quiere decir que está uno a un paso de lo que está pasando en el mundo realmente en esos sectores creativos.